en aprendizaje de máquina avanzado, no solo hacemos gradiente por mililote, sino que hacemos gradiente automático. ¿Qué es el gradiente automático? Resulta que TensorFlow nos permite, TensorFlow y Keras, lógicamente, nos va a permitir entrenar nuestros, nuestros objetos, nuestros modelos más bien, utilizando el método de autodif, ¿okay? O la autodiferenciación. ¿Cómo hacemos esa autodiferenciación? La autodiferenciación la hacemos utilizando gradient tape de TensorFlow. Entonces, en este caso vamos a utilizar o vamos a optimizar nuestra función de costo utilizando gradiente algorítmico, ¿okay? Diferenciación automática. ¿Cómo hacemos la diferenciación automática? Bueno, la diferenciación automática, autodif, diferenciación automática, que es básicamente diferenciación algorítmica, ¿okay? Lo que hace es estimar la función de costo que tenemos mediante medidas de grafos, ¿okay? Utilizando grafos, ¿okay? Y nos va a permitir hacer esta, bueno, en realidad esta estimación, ¿okay? Vamos a hacer la estimación del gradiente de la función de costo, ¿okay? Para no diferenciar nosotros, para no hacer la derivada nosotros, ¿okay? Entonces vamos a estimar, en este caso vamos a ponerlo así, estimar, ¿okay? La derivada de la función de costo. La vamos a estimar mediante autodiferenciación, ¿okay? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver la solución del problema lineal mediante gradiente automático, ¿okay? Mediante gradiente automático o algoritmo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es importar primero TensorFlow. Ya nos estamos metiendo en las herramientas computacionales más avanzadas que existen, TensorFlow, y lo vamos a llamar TF. ¿Okay? Entonces, TensorFlow es una librería que nos permite trabajar con tensores. ¿Okay? Los tensores básicamente, pues, ¿por qué? Porque la GPU lo que hace es una operación básica entre tensores. Entonces, por eso tenemos que llevar todo a tensores. De modo que ahora nuestro Xdata, nuestros datos, TensorFlow, va a ser igual a tf.convert to tensor nuestro Xdata y de type, es decir, vamos a convertirlo a tensor con tipo tf float 32. ¿Okay? Es así como trabaja TensorFlow, con flotantes de 32, o sea, números flotantes de 32 bits. Y nuestro yn también lo vamos a cambiar, yn tf va a ser igual a tf.convert to tensor y lo vamos a colocar yn, lo mismo, de tipo float 32, ¿ok? De tipo flotante de 32 bits. Lo mismo, nuestros pesos estimados, W estimado TF va a ser igual a una variable, tf.variable, ¿ok? Una variable que va a ser aleatoria, tf.random,
Miren que estamos haciendo exactamente lo que hicimos antes, pero lo estamos haciendo con toda la librería de TensorFlow. No hemos utilizado NumPy para nada. ¿Okay? Entonces, TensorFlow random de distribución normal es exactamente lo mismo. Inicializamos los pesos de manera aleatoria de 2,1 y tenemos que colocarle el tipo de type, un flotante de 32 y pues vamos a ver qué es Xdata, qué es YN y qué es W. ¿Okay? Miren, Xdata viene siendo shape, si le doy shape, ok, bueno, me está diciendo que debería ser un vector W. Creo que me faltó acá, me faltó unos paréntesis, listo, ahora sí. Entonces, miren que Xdata ya es un vector. Miren que recuerden que Xdata ya era la X con los unos, ¿okay? Con el bias incluido. Entonces, Xdata me dice que ahora es un tensor de 50 por 2. Es un tensor. Lo mismo que YNTF. Miren que van a tener las mismas dimensiones anteriores, pero ahora van a ser tipo tensor. ¿Okay? Lo mismo. Y W pues, me va también a decir que son pues, básicamente dos valores. 2 por 1. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Convertimos todo a tensor para trabajar con TensorFlow. Ahora lo que tenemos que hacer es definir una función, pues que va a ser la función L, la función de costo, para derivar. No tenemos que derivarla, no tenemos que colocar la derivada de la función de costo, sino que tenemos que realizar la función de costo, o programar más bien la función de costo en formato TensorFlow. ¿Okay? La función de costo nuestra, pues le vamos a ingresar un W, le vamos a ingresar un X, le vamos a ingresar un Y, porque necesitamos todo eso, y le vamos a ingresar un lambda, que va a ser básicamente el parámetro de regularización, ¿okay? El mismo parámetro de regularización de arriba. Entonces vamos a definir nuestra función de costo. Voy a dejarle por defecto 1 por la menos 3, y vamos a definir nuestra función de costo. Nuestra función de costo está basada en el error en mínimos cuadrados, y el error pues es básicamente y menos tf.linalg. Miren que tienen las mismas librerías que en NumPy, linalg, matmul, que es el mismo dot. En caso de tensores pues utilizamos matmul, que es x por w. ¿Okay? Va a ser x por w. ¿Y qué vamos a retornar? Return. Vamos a retornar tf.linalg.matmul. Vamos a multiplicar el error por el error. ¿Para qué? El error es y menos y estimado, pero como la norma 2 es y menos estimado por y menos estimado al cuadrado, o y menos estimado traspuesto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el error por el error y transponer transpose B. ¿Ok? Bueno, transpose A también podemos poner, es el mismo error. Vamos a dejar transpose A. True. ¿Ok? Le activamos el transpose A. Y aquí ponemos nuestra restricción. Lambda es igual, lambda multiplicado por np.linalg matmul, y vamos a multiplicar los WTF, los W, por sí mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a obtener la norma 2 transpose A igual a true. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la función de costo utilizando solamente funciones de la librería TensorFlow. ¿Okay? Estamos utilizando solamente funciones de la librería TensorFlow. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos la función de costo hecha. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, un segundo, se me acaba de desconectar la pantalla. Lo que vamos a hacer es prácticamente, voy a empezar a compartir de nuevo. Ok, segundo. Bien, lo que vamos a hacer es prácticamente
derivar esta función mediante autodiff de TensorFlow. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver cuánto nos da el costo en este momento. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos el costo? Bueno, z, que va a ser el costo, va a ser la función de costo a la cual le voy a meter wtf, xdata, bueno, incluso aquí no es w, sino w, para que pues, es el mismo w que tenemos acá. ¿Ok? Y lo vamos a dejar aquí en W, vamos a correr esa celda. Bueno, le metemos W, xdata tf, lógico, que es tensor. Metemos yn tf y vamos a meter también, bueno, ya, lambda lo dejamos en 1 por 10 a la menos 3 por listo. Entonces vamos a mostrar el costo. Print, vamos a mostrar el costo. Entonces, el costo en el primer instante, en el momento 1, es igual a z, vamos a ponerle z.numpy para extraer del tensor el valor de numpy en la posición 0. ¿Okay? Mire que, ok, me dice que el linalg no tiene más, bueno, es porque, miren que mezclé, en este caso mezclé TensorFlow con NumPy y no lo podemos hacer, ¿ok? No nos lo permite, a pesar de que tenga las mismas librerías. Esto debería ser TF, ¿ok? TensorFlow. Ahora sí, todo está en TensorFlow y miren el costo tan grande que tenemos, 17.000, ¿ok? 17.200. Bien, el costo muy grande en la primera iteración. Ahora, ¿cómo hacemos el autodiff? Vamos a calcular el gradiente. Este es el cálculo del gradiente con autodiff. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a iniciar definiendo learning rate, la tasa de aprendizaje, como una constante de TensorFlow, y que va a ser 1 por e a la menos 4, la misma que teníamos arriba, y que va a tener un tipo, o va a ser de tipo flotante 32. tf.float 32. ¿Ok? Va a ser flotante 32. Definimos entonces ahí ya la tasa de aprendizaje. Ahora, with, vamos a crear un contexto gradient, así se llama. Entonces vamos a ponerlo acá. Creamos un contexto gradient de TensorFlow o gradient tape de TensorFlow para guardar cada operación del gradiente. ¿Okay? Entonces, with, así creamos un contexto, así se llama, contexto TensorFlow.gradient_tape y as tape. ¿Okay? Listo. Ese es para crear el contexto. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser el contexto? Z igual a la pérdida y le vamos a colocar exactamente lo que le colocamos arriba. ¿Okay? Vamos a definir la pérdida, o definir más bien, evaluar más bien la pérdida. ¿Okay? Entonces, esta es la función de pérdida para ir guardando la memoria de esa pérdida. ¿Okay? Eso es lo que hace el ambiente TF Gradient. ¿Okay? Ahora, los gradientes van a ser igual a tape, que pues ya es básicamente, miren, aquí está el gradiente, lo dijimos que le íbamos a llamar tape.gradient, ¿ok? La función gradient de z, y le vamos a entregar los pesos, WE, que es lo que queremos que el gradiente básicamente nos actualice, ¿ok? Entonces, esto calcula los gradientes respecto a WE. ¿Listo? Entonces se está calculando los gradientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar print el gradiente va a ser igual a gradients. Vamos a mostrar lo que acabamos de hacer. Gradients en 0.numpy. ¿Ok?
radius del 0.numpy, que es lo mismo que hicimos arriba. Print, también vamos a mostrar WI, es decir, cómo se va evaluando el W, w.tf, ¿okay? Y pues vamos a sacar el numpy o el número de ahí. Listo. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Miren, vamos a ver qué buscamos ahí. Miren, tenemos el gradiente para cada uno de los W y miren cómo se va ajustando, ¿ok? El W en la primera iteración, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos de nuevo la resta? Es decir, WTF, que lo tenemos arriba, hacemos lo mismo de restar el gradiente por la tasa de aprendizaje. Bueno, vamos a hacer así, sub, si se resta en TensorFlow, la rata de aprendizaje, learning rate, por los gradientes. ¿Ok? Vamos a restarle los gradientes en la posición 0. ¿Qué pasa? Que si yo le resto el gradiente, miren que es como si yo hubiera hecho la derivada del gradiente y hubiera dado vueltas. Pues si yo le resto al gradiente anterior, este me va a dar print y vamos a mostrar cuánto es ahora el gradiente. Esto sería WI menos la tasa de aprendizaje por el gradiente de WI. ¿Okay? Y básicamente, pues esto sería de nuevo W-TF y NumPy. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener, miren, ahora sí tenemos una mejora del gradiente. El gradiente va a menos 0.48 y 1.66. ¿Ok? Entonces, recuerden que el gradiente original que tenemos arriba es menos 1 y 2. Entonces, perdón, los W originales son menos 1 para W0 y 2 para W1. Y pues lo que vamos a optimizar de nuevo acá es básicamente lo vamos a hacer todo con gradient tail. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos lo mismo que hicimos arriba por mililotes? ¿Cómo lo hacemos por gradiente automático? ¿Ok? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir las iteraciones, lo mismo, 500. Vamos a definir X como un linspace. Bueno, vamos incluso a colocar exactamente el mismo ejercicio de arriba. Yo creo que nos puede servir. Lo vamos a colocar. Esto es el mismo ejercicio. Miren que no vamos a cambiar nada. Tenemos el mismo ejercicio de arriba. ¿Okay? W1 y W2. Con la varianza del ruido. Es exactamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pasar todos los datos a tensores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los paso? Bueno, aquí tengo el ejemplo, voy a copiar y a pegarlo. Vamos a hacer entonces, este es el ejemplo. Bueno, aquí ejemplo. Entonces, vamos a pasar todos los datos a tensores. XDataTF, WTF, YNTF. LR también va a ser ahora una TF, una constante de TensorFlow. ¿Ok? De 1 por e a la menos 4, que va a ser de type tf.float 32 y lambda también va a ser una constante de TensorFlow que pues, en el caso nuestro ahorita va a ser 1 por e a la menos 3. ¿Okay? Yo puedo incluso mover estos parámetros. Bien, he pasado todos los parámetros que tengo arriba, o más bien todos los datos que tengo arriba para el esquema de TensorFlow. Ahora, vamos a definir las épocas. Recuerden, las épocas. Le vamos a poner las mismas 50 épocas que teníamos antes. El batch size también le vamos a poner el mismo que teníamos antes. Perdón, 32. La pérdida
va a ser igual a lo que teníamos antes, lp.ceros de épocas, y wm también va a ser lp.ceros de épocas, lo mismo que teníamos antes, coma, len de w. ¿Ok? Listo. Definimos las épocas, el tamaño del mini lote y donde vamos a guardar la pérdida y los pesos que vamos iterando, y pues vamos a hacer número de iteraciones exactamente igual a lo que teníamos antes, que sería x data.shape en 0 dividido el batch size, siempre lo mismo, y vamos a empezar a hacer el for o el ciclo para las épocas y para las iteraciones. ¿Okay? For épocas, epoch en épocas, ¿okay? Es exactamente lo mismo, bueno, en el rango más bien de épocas, y for y en el rango de 1 hasta n iter, hasta el número de iteraciones, más 1. Es exactamente lo mismo que hicimos arriba. Lo único que vamos a cambiar es la forma de derivar. ¿Ok? Vamos entonces a copiar y pegar exactamente lo mismo que tenemos anteriormente, lo mismo que hicimos aquí. ¿Ok? El xbatch y el ybatch es exactamente lo mismo. Entonces voy a poner xbatch y ybatch. Los voy a copiar y a pegar en el nuevo código. Miren, ahí están, xbatch y ybatch. Pero entonces, recuerden que como estoy trabajando con TensorFlow, cada uno, el xbatch y el ybatch, tenemos que convertirlos a tensores. Entonces, xbatch tf va a ser igual a tf.convert convert to tensor, y le vamos a poner xbatch, type tf.float, flotante de 32 bits. ¿Ok? Miren que convertí nuestro xbatch a xbatch TensorFlow, y nuestro ybatch lo voy a colocar también, o nuestro ynbatch con ruido, lo voy a colocar también como ynbatch de TensorFlow. ¿Ok? Lo mismo. ¿Vale? Entonces ya tenemos ybatch de TensorFlow y xbatch de TensorFlow. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el ambiente del gradiente. Entonces, vamos a copiar y a pegar el ambiente del gradiente, ¿okay?, que acabamos de hacer arriba. Este ambiente que hicimos es el mismo, nos sirve exactamente el mismo, y lo vamos a pegar al final. ¿Ok? Ahí. Entonces tenemos nuestro gradient tape dentro de los mini lotes. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de xdatatf, necesitamos xbatch tf. Y en vez de ynTF, necesitamos ynbatch tf. Y eso sería todo. Entonces vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Los gradientes, gradients igual a tape punto gradient de qué, del z, coma w tf, y lo que tenemos que hacer es básicamente reasignarle el valor, ya restándole el gradiente a nuestro w. Entonces w tf va a ser igual o punto assign sub, y le vamos a restar lr por los gradientes en 0. ¿Okay? Y de esa forma hemos hecho ya nuestra optimización del gradiente utilizando el gradiente automático de TensorFlow. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer ahora, lo mismo de siempre. Vamos a guardar
WM en épocas o por cada época y vamos a WTF volverlo número con NumPy, ¿ok? Y le vamos a dar punto reshape menos 1,1. Miren que ya estamos iterando entre TensorFlow y NumPy. Y los en épocas va a ser igual a Z. ¿Por qué? Porque ya lo calculamos aquí arriba. Calculamos la pérdida. ¿Ok? De esta forma vamos a correrlo y de esta forma, bueno, un segundo. Lo coloqué al revés, es menos 1, menos 1, porque lo tenemos de 2,1. Y vamos a correrlo y miren que se demora un poco, pero tenemos ya la optimización mediante gradiente automático. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esa optimización mediante gradiente automático? Bueno, vamos entonces ahora a decir que W estimado, que es el mismo que teníamos arriba, es igual a WTF.NumPy. Y listo. ¿Y cuál es W? Entonces ahora, W va a ser igual, mírenlo, menos 0.91 y 2.021. ¿Ok? Miren que es una aproximación. Recuerden que el W original era menos 1,2. Miren que aquí está aproximadamente menos 1 y aquí aproximadamente 2. ¿Ok? Vamos entonces a mostrar absolutamente todo lo que tenemos, lo que hemos hecho con el gradiente automático. Voy a copiar el mismo código que acabamos de hacer en el gradiente descendiente por minilotes. En este caso también es gradiente descendiente por minilotes. Sin embargo, utilizando gradient tape, le volvemos gradiente descendiente automático por minilotes. Y esto sí es lo más avanzado que podemos obtener en el aprendizaje de máquina o en la optimización del aprendizaje de máquina. Vamos a tener exactamente lo mismo y vamos a, como sobreescribimos como sobreescribimos todas las variables en el siguiente ejercicio, entonces pues simplemente le vamos a dar correr y ya él los está mostrando. Miren, entonces, miren que la función de costo ahora saltó un poco más por la inicialización, pero se estabilizó y llegó a un mini. ¿Okay? Miren que ahora no llegamos tan cerca, nos faltó de pronto un poquito de regularización o un poquito de iteraciones, pero no llegamos tan cerca del punto original, pero en sí tenemos un ligero error en la reconstrucción, pero es muy buena la reconstrucción. ¿Listo? Entonces esto es lo que utiliza TensorFlow y los algoritmos de aprendizaje de máquina avanzado que se basan en redes neuronales para poder extrapolar todos los métodos básicos hacia métodos avanzados y pues primero reducir el costo computacional, segundo permitirle al usuario que se le sea más fácil encontrar las derivadas. Bueno, el usuario ya no tiene que encontrar las derivadas, tiene que programar la función de costo y Autodiff lo deriva automáticamente y pues básicamente le dan todo un esquema basado en programación por grafos distribuida para poder encontrar y hacer ejercicios de optimización que vayan de la mano con el aprendizaje de máquina. A esto se le llama ya aprendizaje de máquina avanzado. Todo lo que nos lleva hacia diferenciación automática y hacia colocar todos los modelos básicos o clásicos del aprendizaje de máquina y llevarlos a un esquema de diferenciación automática utilizando herramientas de las redes neuronales o propias de las redes neuronales o del deep learning, se le llama aprendizaje de máquina avanzado. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.